Lecciones de riqueza de Robert Kiyosaki. El camino hacia la riqueza comienza aquí. Las palabras de Robert Kiyosaki son realmente motivadoras, especialmente para aquellos que aspiran al éxito financiero. Es ampliamente reconocido que la mayoría de las personas anhelan la riqueza y la realización de sus objetivos, y no hay nadie más capacitado que Robert Kiyosaki para compartir sus estrategias. Como autor especializado en prosperidad y gestión financiera, ha impactado positivamente las vidas de innumerables individuos. A continuación, compartiremos algunas de las expresiones de Robert Kiyosaki relacionadas con la riqueza y el éxito, las cuales pueden servir como un manual y fomentar una mayor motivación. Entre las afirmaciones más destacadas de Kiyosaki se incluyen las siguientes. No nací siendo un emprendedor natural, me tuve que entrenar. La palabra más destructora del mundo es mañana. Esperar consume tu energía, actuar crea energía. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Los ganadores no tienen miedo de perder, los perdedores sí lo tienen. Fracasar es parte del proceso del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. El miedo a ser diferente hace que mucha gente no busque nuevas vías para resolver sus problemas. En el momento en que decides crear una cartera de ingresos pasivos, tu vida cambia. Es fácil quedarse como estás, pero no es fácil cambiar. Mucha gente elige quedarse igual toda su vida. El amor al dinero no es malo. Lo malo es la falta de dinero. La pasión es el comienzo del éxito. Encuentra el juego en el que puedas ganar y compromete tu vida en jugar. Juega para ganar. Solo eres pobre si te rindes. Lo más importante es que hiciste algo. La mayoría de la gente solo habla y sueña con hacerse rico. Tú has hecho algo. Los ricos se centran en su columna de activos, mientras que todos los demás se centran en su columna de ingresos. Cuando llegas a la frontera de lo que conoces, es la hora de cometer algunos errores. Se levantan todos los días y van al trabajo por dinero, sin tomarse el tiempo para preguntarse si hay otro camino. Me preocupa la gente que se centra solo en el dinero y no en su riqueza más grande, que es su educación. Pocas personas se dan cuenta de que la suerte se crea cuando se trata del dinero. La habilidad más importante que la gente debe conocer es trabajar duro. No hay errores en la vida, solo oportunidades de aprendizaje. Si quieres ser un líder, necesitas ser un maestro de las palabras. Las críticas solo te hacen más fuerte, tienes que ver lo que te dicen como feedback. A veces el feedback ayuda y otras veces solo es ruido que puede distraer. El problema con el colegio es que te dan la respuesta y luego te dan el examen. La vida no es así. Tienes una vida, vive de una manera que inspire a alguien más. Un plan es un puente hacia tus sueños, tu trabajo es hacer el plano del puente real de forma que tus sueños se hagan realidad. Si todo lo que haces es quedarte en el banco soñando con el otro lado, tus sueños serán solo sueños para siempre. La diferencia entre el rico y el pobre es esta: el rico invierte su dinero y gasta lo que queda, el pobre gasta su dinero e invierte lo que queda. Céntrate y sigue un camino hacia el éxito. Los negocios y la inversión son un deporte en equipo. Hablar es barato. Las acciones hablan más que las palabras. Tu futuro es creado por lo que haces hoy, no mañana. Dentro de cada uno de nosotros hay un David y un Goliat. Cuando la gente escoja, les encanta culpar. Todo el mundo puede identificar un riesgo, un empresario puede ver la recompensa. Tus decisiones marcan tu destino. La confianza viene de la disciplina y el entrenamiento. Si tu mente está abierta a ideas opuestas, tu inteligencia crecerá. Si aún haces lo que mamá y papá te dijeron que hagas,
estás perdiendo. Una persona inteligente contrata personas más inteligentes que ella misma. Solo memorizamos fechas históricas y nombres, no la lección. La gente exitosa hace preguntas, busca maestros nuevos y siempre está aprendiendo. Si quieres alcanzar la libertad financiera, tienes que convertirte en una persona diferente a la que eres ahora y dejar ir aquello que te ha estado reteniendo en el pasado. El activo más importante que tenemos es nuestra mente. Si está bien entrenada, puede crear grandes cantidades de riqueza en lo que parece un instante. Cuanto más busca la seguridad una persona, más renuncia a tener el control de su vida. La gente más exitosa son los inconformistas que no tienen miedo a preguntar por qué cuando todo el mundo piensa que es obvio. La mayoría de las personas preferirían vivir dentro de sus posibilidades antes que expandir esas posibilidades. La educación nos da el poder de convertir la información en significado. Prefiero dar la bienvenida al cambio que aferrarme al pasado. Descubre dónde estás y a dónde vas, y construye un plan para llegar allí. El mañana solo existe en la mente de los soñadores y los perdedores. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Ambos hombres fueron fuertes, carismáticos e influyentes. Empieza pequeño y sueña lo grande. Hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Estar quebrado es temporal, ser pobre es eterno. Tu educación comienza cuando dejas la escuela, no cuando estás en ella. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que cuando se convierte en un emprendedor, es algo que nunca termina. Si quieres cambiar, tu vida comienza cambiando tus palabras. Comienza a decir las palabras de tus sueños, de quién quieres ser, no las palabras del miedo y el fracaso. A menudo descubrirás que no es mamá o papá, esposo o esposa, o los niños lo que te detiene, eres tú. Sal de tu propio camino. No es lo que dices a los demás lo que determina tu vida, es lo que te susurras a ti mismo lo que tiene más poder. Es más importante aumentar tus ingresos que reducir tus gastos. Es más importante hacer crecer tu espíritu que cortar tus sueños. Es más fácil mantenerse al margen, criticar y decir por qué no debes hacer algo. Ahí está la mayoría. Usa tu mente y tus emociones a tu favor, no en tu contra. A veces, lo que está bien al principio de tu vida no lo está al final de tu vida. Quejarse de tu situación actual en la vida no sirve de nada. En su lugar, ponte en pie y haz algo para cambiarla. Los perdedores abandonan cuando fracasan, los ganadores fracasan hasta que ganan. Todo el mundo puede ser emprendedor, pero pocos serán emprendedores muy ricos. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Enfrenta tus miedos y dudas, y nuevos mundos se abrirán a ti. Nuestras mentes son nuestros grandes activos o nuestros grandes pasivos. El amor al dinero no es la causa de todo mal, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Dentro de cada problema nace una oportunidad para tener éxito en los negocios y en las inversiones. Tienes que ser neutral emocionalmente a ganar y perder. Ganar y perder es solo una parte del juego. Solo eres pobre si te rindes. La parte más difícil del cambio es pasar por lo desconocido. En el mundo real, las personas más inteligentes son las que cometen errores y aprenden. En la escuela, las personas inteligentes son las que no cometen errores. En mi opinión, una de las razones por las que millones de personas pierden billones de dólares es que invirtieron su dinero pero no estuvieron dispuestos a invertir su tiempo. Tus decisiones marcan tu destino. Tómate el tiempo necesario para tomar las decisiones correctas. Si cometes un error, no pasa nada, aprende de él y no lo repitas.
En el momento en que el dinero llega a tus manos, tienes el poder de determinar tu futuro financiero. Cuanto más me arriesgo a ser rechazado, mayores son mis probabilidades de ser aceptado. A veces ganas y a veces aprendes. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto, porque de todas formas te van a criticar. La capacidad de vender es la habilidad número 1 en los negocios. Si no puedes vender, no te molestes en pensar acerca de convertirte en empresario. A menudo, cuanto más dinero ganas, más dinero gastas. Es por esto que más dinero no te hará rico. Los activos sí. Es más fácil quedarse en la tribuna, criticar y decir que se hace mal. Las tribunas están llenas de gente, ponte a jugar. Nunca digas que no puedes pagar algo. Esa es la actitud de un hombre pobre. Pregúntate cómo pagarlo. Ves con tus ojos, pero la visión está en tu mente. Una de las cosas más estúpidas para hacer es pretender que eres inteligente. Cuando pretendes ser inteligente, estás en la cima de la estupidez. La mayoría de las personas quiere que todos los demás en el mundo se cambien a sí mismos. Déjame decirte, es más fácil que tú cambies que cambiar a todos los demás. En la escuela, aprendemos que los errores son malos y somos castigados por haberlos cometido. Sin embargo, si nos fijamos en la forma en que los humanos están diseñados para aprender, aprendemos al cometer errores. Aprendemos a caminar cayendo. Si nunca nos caemos, nunca aprendemos. Hay quienes hacen que las cosas sucedan, hay quienes ven cosas que suceden y hay quienes dicen que pasó. Las palabras, no puedo, debilitan a las personas fuertes, ciegan a las personas que pueden ver, entristecen a las personas felices, convierten a las personas valientes en cobardes, les roban a los genios su brillantez. Las personas con sueños pequeños continúan viviendo como personas pequeñas. Una de las mejores cosas de estar dispuesto a probar cosas nuevas y cometer errores es que cometer errores te mantiene humilde. Las personas humildes aprenden más que las personas arrogantes. La falta de información no nos detiene tanto como la falta de confianza. Si crees que el dinero resolverá tus problemas, me temo que tendrás un mal camino. Las habilidades te hacen rico, no las teorías. La educación es barata, la experiencia es costosa. La inteligencia resuelve problemas y produce dinero, pero el dinero sin inteligencia financiera es dinero que se va rápido. No hace falta dinero para hacer dinero. Estas expresiones representan algunas de las declaraciones más impactantes y estimulantes de Robert Kiyosaki. En la actualidad, Kiyosaki ostenta la posición principal como inversionista en Cashflow Technologies, la empresa propietaria de las concesiones de la marca Padre Rico, Padre Pobre. Además, ha redactado una veintena de libros, varios de los cuales fueron creados en colaboración con reconocidos multimillonarios y empresarios. Y así, queridos lectores, concluimos esta reflexión con una frase que resume nuestra idea principal: las palabras tienen el poder de iluminar mentes y corazones. Si desean seguir inspirándose con más frases brillantes como esta, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, Frases Brillantes. No se pierdan ni una pizca de sabiduría en cada entrega.